Hola. Ops. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, Sí, ya estamos grabando. ¿listo? Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cátedra abierta del Instituto de Filosofía de este 2024-1. Ustedes saben, esta a la cátedra de Filosofía de Letras dedicadas al análisis desde la perspectiva psicológica. Como los que han tenido la oportunidad de asistir a las sesiones anteriores, en la primera estuvimos trabajando Vygotsky, la segunda Piaget, tercera sesión el tema del cerebro valdesiano, la cuarta el tema del habla interna, el desarrollo del habla interna. Y hoy, para continuar un poco en esa línea, pero ya irnos acercando más a unas perspectivas propiamente filosóficas, eh, iniciamos con un bloque que hemos titulado como Filosofía de la Mente. No sé si acerté del todo en ese título, pero bueno, en principio, la idea es que hoy nos ocupemos desde otra perspectiva, también, digamos, muy vinculado al desarrollo experimental, pero ya con análisis filosófico de los experimentos, como los que tuvieron la oportunidad de acercarse un poco a la bibliografía que les compartí. Entonces, efectivamente, hay trabajo experimental, pero leído críticamente desde la filosofía. Como ustedes podrán ver, vamos viendo tensiones entre cada una de las perspectivas. O sea, si ustedes comparan o recuerdan de pronto la del cerebro bayesiano, van a ver que con esta hay algunos puntos en conflicto, y esa es un poco también la idea de la cátedra, mostrar múltiples perspectivas y cómo desde diferentes disciplinas, incluso desde la misma filosofía, hay diferentes formas de acercarse a las experiencias de la infancia. Yo quiero agradecer a Camila. La profesora Camila Suárez es psicóloga de formación de pregrado de la Universidad de Santo Tomás, y su maestría es en filosofía y su doctorado es en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en esta sesión. Entonces, te escuchamos. Muchísimas gracias, Camila. Bien, gracias a todos. Yo tengo una presentación que creo que está aquí. No sé si se vea. Se está viendo en Sí, la sí, la estamos viendo en pantalla completa. Bueno, el tema del que les voy a hablar hoy se debe o es el resultado de los estudios que hice en el marco de mi tesis doctoral, que también se relaciona con los estudios que hice en el marco de la maestría en filosofía, y básicamente tiene que ver con el análisis conceptual de las teorías que tratan de explicar un fenómeno evolutivo que es muy importante, que es el fenómeno de la atención conjunta. Entonces, esta perspectiva en efecto tiene, por supuesto, que ver con conceptos en filosofía de la mente o temas que son tradicionales en filosofía de la mente, pero el análisis que yo les voy a presentar hoy básicamente se relaciona, digamos, de una manera más amplia con la perspectiva del análisis conceptual, una forma de filosofía del lenguaje aplicada, que es como pues lo trabajamos en la que nos interesa revisar cuáles son los conceptos que se usan para explicar fenómenos, en este caso mi tema de interés del desarrollo, pero también tiene que ver con tratar de proponer opciones que nos permitan mejorar esas teorías científicas que tratan de explicar el desarrollo, pero que son, como nosotros hemos identificado, pueden ser conceptualmente defectuosas. Y esto, por supuesto, nos embarca a nosotros en un proyecto interdisciplinar muy interesante, porque lo que queremos es tomar todo ese conjunto de evidencia empírica que hay sobre lo que los niños hacen, y tratar de darle sentido a través de pues, un marco conceptual específico.
La tarea entonces consiste en revisar esas teorías, los conceptos que usan y tratar de proponer vías para mejorarlas cuando se encuentra que son defectuosas. Esto, digamos que a nivel técnico, los libros, los autores que hablan de esto, hablan de dos proyectos. Uno, que es un proyecto de auditoría conceptual. Nicolas Rescher es uno de los autores que está promoviendo como este proyecto que tiene que ver con método de investigación, y también la ingeniería conceptual, que Ernest Capellen lo ha estado promoviendo más o menos desde 2018. Sin embargo, pues esas son como unas apuestas específicas. Yo las traigo para mostrarles cómo se puede hacer este proceso o este ejercicio interdisciplinar de pensar conceptualmente el desarrollo psicológico con base pues en las cosas que podemos ver que los niños hacen. Explorar el mundo en la primera infancia, un análisis filosófico de la atención conjunta. Les voy a hablar, espero que quede organizado en estos 3 bloques. ¿Qué es la atención conjunta? ¿Cómo se explica? Esta es la parte teórica psicológica. Vamos a ver, por supuesto, mucha evidencia empírica. Y la propuesta, que ya tiene que ver pues también con conceptos y aspectos filosóficos específicos. La pregunta por el desarrollo infantil puede articularse alrededor de 3 ejes. Es decir, cuando los psicólogos se interesan por el desarrollo, hay, digamos, una razón muy fundamental por la que es difícil pensar e investigar, sobre todo, hacer investigación empírica sobre desarrollo infantil, porque, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, ustedes lo saben, la vía o el acceso privilegiado a lo que es psicológico, a lo que es mental, pues es el lenguaje. Por eso, tengo evidencia de una gran psicóloga del desarrollo que decía que en el curso de su trayectoria profesional le parecía muy aburrido siquiera pensar en estudiar bebés. ¿Qué tiene un bebé para mostrar? ¿Cómo podemos estudiar psicológica, científicamente a un bebé si el bebé no tiene aquello o no muestra o exhibe aquello que, pues a lo que un psicólogo puede acceder, que es el lenguaje y la mente que revelamos o expresamos a través de lo que decimos? Por eso es que, digamos que los estudios psicológicos sobre ese primer año de vida, pues en realidad son estudios relativamente novedosos en la historia de la psicología, pero han tenido ciertos cambios y unas ciertas transiciones desde hace incluso menos tiempo. Pero cuando uno se pregunta por el desarrollo infantil, quiere tratar de responder a 3 necesidades de conocimiento específicas. Cómo los niños se desarrollan, es decir, cómo de alguna u otra forma pueden constituir o construir lo que uno dice que es la subjetividad. Cómo llegan a ser personas, es como la gran pregunta global del desarrollo psicológico, si uno lo quiere poner en esos términos. Cómo logran relacionarse con otras personas, cómo logran conocer las otras mentes. Este es como, podríamos decir, es como esa dimensión intersubjetiva que también es muy importante para insertarnos en esto que nosotros llamamos sociedad, cultura, etcétera. Y también es muy importante tratar de entender cómo los bebés llegan a comprender las cosas que conforman ese mundo que nos rodea. Son las 3 como aristas que uno podría decir que uno debería de poder decir algo sobre esto si quiere decir algo sobre cómo se desarrollan los niños. ¿Cómo llega un bebé recién nacido? Si ustedes han tenido contacto con un bebé recién nacido, ¿cómo llega esta criatura a convertirse en una persona como pues, la que podemos ser nosotros en estos momentos? Por supuesto que metodológicamente, digamos que estamos aquí todavía, por supuesto, en el terreno de lo psicológico, de la disciplina, de la ciencia psicológica, si se le quiere decir así. Hay una manera muy tradicional de aproximarse a estos fenómenos que tiene que ver con tratar de analizar el desarrollo psicológico. Y por eso es necesario descomponer. Analizarlo significa, pues, por supuesto, como ir a las partes primero. Básicamente porque si yo digo soy psicóloga del desarrollo,
el desarrollo es todo. Y estudiarlo todo es complicado, por eso es mejor comenzar por partes. Y por eso es que hablamos de teorías del desarrollo cognitivo, teorías del desarrollo social, teorías del desarrollo emocional, motor, digamos que del desarrollo sexual. Digamos que cada ámbito del desempeño vital tiene o puede tener su propia teoría de cómo se constituye el desarrollo moral también. Es una de las más famosas en psicología, por ejemplo. Y esto, por supuesto, pues muchos psicólogos dicen que esta es una tendencia natural del ser humano, a querer clasificar las cosas, a entenderlas por partes. Es mucho más fácil comenzar por algo puntual que comenzar por lo global. Y otra tendencia en psicología del desarrollo también, ustedes seguramente están familiarizados con ella, es a pensar el desarrollo como si fuera una escalera o como si fueran pasos sucesivos. Esto tiene muchas formas, pero en algunas de esas teorías puede que el desarrollo sea algo, algo lineal, es decir, yo avanzo a un siguiente estadio y no me devuelvo, porque si me devuelvo es porque hay alguna patología, tengo que hacer estas transiciones porque de lo contrario pues pueden empezar a ocurrir cosas. Y normalmente también nos funciona, si ustedes hacen el ejercicio, pensar el desarrollo como una escalera o como fases sucesivas, pues también sirve el propósito de tratar de entender cómo ocurre y pues para fines psicológicos, pues cómo podríamos intervenir cuando encontramos que esos pasos no se cumplen. Porque recuerden, al psicólogo le interesa mucho poder hacer cosas para mover el desarrollo, para hacer algo en relación con esa criatura que está en crecimiento, en evolución, en desarrollo. Entonces, estas son dos cosas que son parte como de la manera en la que se estructura la disciplina de la psicología del desarrollo en específico, y pues por supuesto influyen en cómo estas teorías se construyen para dar cuenta de esas cosas que uno ve que un bebé, por ejemplo, puede hacer. La idea de base, o digamos que algo con lo que podemos comenzar a preguntarnos o a reflexionar por esto es si comprender el mundo de las cosas implica el mismo mecanismo que comprender el mundo de las personas, por ejemplo. Entonces, esta es una de las cosas clave porque de alguna manera uno puede tratar de discernir que los niños se comportan de manera diferente cuando están con otra persona a cuando están con una cosa. Entonces, una de las grandes preguntas es, ¿será que el mismo mecanismo explica esas dos cosas? Intuitivamente podría decirse que no, porque si lo que vemos es que el comportamiento ocurre de manera diferente cuando uno trata con cosas a cuando uno trata con personas, pues tal vez es que haya mecanismos subyacentes que son diferentes. Y pues digamos que en temas de cognición social, que es digamos, es un área específica en la que se preocupan mucho por tratar de entender cómo nos conocemos y cómo logramos interactuar entre nosotros, pues es algo fundamental. Hay un mecanismo específico que nos permite relacionarnos con las personas y hay un mecanismo específico que nos permite relacionarnos con los objetos. Y aquí es importante también tratar de especificar que cuando uno se pregunta por los mecanismos, lo que está tratando es de buscar una explicación. Y cuando uno busca explicación es cuando tiene que sacar provecho de las herramientas que tenemos a la mano para poder dar esas explicaciones que pues son los conceptos. Y aquí viene algo también que es importante anotar, que pues es una de las intuiciones generales con las que comienzan los trabajos que he hecho al respecto con nuestro grupo de investigación. Y es que los conceptos que usan esas teorías psicológicas que quieren explicar con mecanismos, si la relación con las cosas y con las personas ocurre por los mismos mecanismos o por diferentes mecanismos, son los mismos conceptos que uno usa en su vida cotidiana para relacionarse con nosotros. Y eso de entrada nos motiva a sospechar de exactamente cuál es la diferencia entre usar un concepto como por ejemplo el de intención en una relación o en una conversación cotidiana a usarlo en el contexto de una teoría que quiere dar una explicación. Entonces, esas son las intuiciones de base con las que pues, nosotros entramos a revisar esos conceptos
que clásicamente se han usado para explicar el desarrollo de la atención conjunta. En términos muy genéricos, la atención conjunta es una capacidad que desarrollan los bebés para coordinar con otras personas un foco de atención. Y aquí quiero hacer énfasis en una cosa, y es que dice que es una capacidad que se desarrolla. Es decir, es una capacidad que de alguna u otra forma aparece en algún momento de la trayectoria evolutiva de un ser humano. Es algo con lo que en principio no se nace, sino es algo que emerge en el curso del desarrollo. Y este fenómeno en particular comienza a verse desde los 9 meses más o menos. Entonces tenemos un bebé de 9 meses que empieza a coordinar con sus cuidadores focos comunes de atención. Antes de los 9 meses, los bebés son muy buenos en relacionarse con las otras personas y con las cosas, pero de manera separada. Lo que empieza a ocurrir a los 9 meses es que con relación a las cosas se comienza a generar diferentes tipos de interacción. Y ese es el fenómeno nuevo que dice se desarrolla más o menos en ese momento. Es un fenómeno novedoso en términos de la psicología del desarrollo, porque el concepto técnico aparece en el 75 cuando Brunner notó que había un cambio. Había un cambio en la manera en la que los bebés interactúan con su entorno. Brunner lo documentó, lo presentó en una conferencia y sobre eso se consolidó el primer volumen de estudios empíricos y estudios conceptuales en el 95. Entonces, si lo pensamos, en el 95, yo ya tenía 5 años, es relativamente novedoso el ámbito o el estudio de la atención conjunta, por lo menos a nivel académico. No es que el fenómeno no existiera antes, pero técnicamente se empezó a estudiar como un objeto específico de interés de conocimiento científico desde que Brunner dijo que hay algo que se llama atención conjunta y como que inauguró este ámbito de estudio. Por supuesto que el hecho de que esto se considerara como un fenómeno interesante, valioso, que parece que facilitaba muchas cosas, como por ejemplo que los niños a través de este tipo de interacciones que tiene como parece la forma de un triángulo, pudieran comenzar a ponerle nombre a las cosas. Entonces decían, pero esto es muy importante porque aquí es donde está el comienzo del lenguaje. Entonces aquí estamos viendo que hay un fenómeno que nos va a permitir dar cuenta de cómo es que empezamos a usar las palabras, en qué contextos. Y esto también, por supuesto, llamó la atención sobre el hecho de que parece que como esta transición que ocurre o este notar el cambio en las interacciones o la sofisticación de las interacciones, empezó a generar la idea de que tal vez el desarrollo psicológico no es algo absolutamente individual, es decir, algo que no está incrustado en el cerebro y en la mente de los seres que se desarrollan, que pues es una idea que por supuesto venía bien consolidada desde las teorías de Piaget, las teorías de Freud, y esto pues digamos que es un resultado natural del mismo ejercicio de la ciencia psicológica, ¿no? O sea, no quiero decir que esto haya sido un error o que sea malo, sino que pues es natural que la psicología en cuanto ciencia de la mente pues se ocupe de estudiar la mente del individuo. Por eso es que esas teorías iniciales tienen como esa característica de que parece que los bebés tienen algo en su constitución biológica que hace que puedan llegar a cumplir ciertos hitos. Pero de alguna u otra forma no se prestaba tanta atención a efectivamente qué es lo que está haciendo un bebé, qué es lo que hace un bebé además de dormir, eructar, gorgoritos, moverse. Que pueda indicarnos que realmente está de entrada conectado o vinculado con su entorno, que no solamente está reaccionando, que no solamente es una criatura o un ser que se comporta por reflejo, porque esa también es una vía muy aceptada, ¿no?
el bebé se comporta por reflejo, succiona, tiene reflejo de marcha, y si tiene las condiciones, pues eventualmente pues va a poder hacer las cosas que esos reflejos se sustentan. Pero digamos que esta idea de atención conjunta también permitió de alguna manera cambiar el foco y tratar de pensar que los bebés no están tan ensimismados, no son seres tanto reactivos, sino que parece que son seres que están atentos a su entorno. Y es una concepción distinta que algunas teorías han podido aprovechar muy bien y otras todavía tienen unas limitaciones al respecto. En términos del estudio científico de la atención conjunta se identifican 3 etapas, una que tiene que ver con la caracterización, es decir, si entendemos que la atención conjunta es una capacidad para coordinar con otras personas un foco de atención, ¿cómo se ve? Exactamente qué significa que puedan coordinar, cómo lo podemos notar, cómo lo podemos registrar. Esto es importante para hacer ciencia, entonces por eso es importante describirla en términos operacionales. Más adelante, sobre el 2004, se consolidó como el segundo gran momento en el estudio de la atención conjunta que tiene que ver ya con el fortalecimiento de los modelos teóricos. Y hay 2 grandes modelos teóricos que son los que les voy a presentar hoy. En esos, digamos, como en esos trabajos compilatorios que se han hecho, estos modelos lo que continuaron haciendo fue tratar de seguir construyendo la evidencia empírica que permite acomodar bien esos conceptos que ellos proponen para explicar todo lo que ocurre en atención conjunta. Y el tercer momento, que ya es mucho más reciente, tiene que ver con el abordaje interdisciplinar del tema. Y esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tenemos mucha más información acerca de cuáles son esos mecanismos subpersonales que están a la base del proceso de atención conjunta. Esto tiene que ver con, por supuesto, neurociencia. La filosofía de la mente aquí también tiene mucho que decir, pero tiene una desventaja y es que como se amplía tanto el ámbito de las personas que están interesadas en entender atención conjunta, que la literatura es casi que inabarcable ya. A uno le toca escoger muy bien una línea para poder tratar de acotar todo lo que hay, pero en realidad las perspectivas desde las que se estudia esto es enorme el campo. Entonces, por ejemplo, hay personas que se interesan en atención conjunta desde el punto de vista de la psicopatología, porque parece que la atención conjunta explica por qué emergen trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, allí hay una gran cantidad de psicólogos que se apoyan en psiquiatras para poder, y neurólogos que se apoyan entre sí para poder entender exactamente por qué es que los niños que no alcanzan a hacer esto, eventualmente son diagnosticados con algún trastorno del espectro autista. Pero también desde la filosofía, por ejemplo, tenemos esta grandísima área que se llama el poscognitivismo. Y el poscognitivismo es genial porque nos permite dar un paso adicional en la comprensión de los bebés, que yo les voy a mostrar, digamos que la idea es mostrarles justamente eso, pero también tiene una dificultad enorme y es que con toda la irrupción del antirrepresentacionalismo, todavía se están generando varios problemas a nivel ontológico y a nivel epistemológico sobre la naturaleza de la representación. Porque parece que no queremos más representación, estamos antirrepresentacionalistas, pero entonces no sabemos cómo, no se sabe bien cómo hacer esa transición. Entonces esto está generando nuevos problemas relacionados con cómo vamos a explicar la cognición, cómo vamos a explicar la cognición social, cómo vamos a explicar los fenómenos intersubjetivos, la cooperación, la atención conjunta, el lenguaje, sin representación. Ese es el desafío en el que se está ahorita. Y pues por supuesto es muy interesante, pero es enorme el proyecto. Ya les comenté, el enfoque que yo asumo para entender la atención conjunta en este caso es un enfoque de clarificación conceptual, es decir, a mí me importa mucho y me gusta mucho leer la literatura empírica sobre el tema,
me gusta ver los experimentos, es muy importante hacerlo. Las teorías hay que repasarlas, hay que estudiarlas, pero con las teorías es con las que vamos a hacer el proyecto de revisión y de clarificación. Básicamente porque las teorías tienen muchos supuestos y la idea es explicitar cuáles son esos supuestos que están a la base de la forma en la que estas teorías están buscando dar cuenta del fenómeno de la atención conjunta. Por supuesto, esto también pasa por dos consideraciones específicas, y es el tema de exactamente cómo es que estamos entendiendo la mente, cuál es la naturaleza de la mente que estas teorías están promoviendo, defendiendo o sobre la que se construyen. Y también algo que tiene que ver con la manera en la que pensamos qué implicaciones tiene que se haga ciertos usos teóricos de estos conceptos psicológicos fundamentales. Entonces, esas son como las dos caras que les voy a mostrar en lo que sigue. Bueno, ay, ¿cómo se ve? Listo. La atención conjunta, tradicionalmente, y la imagen por excelencia, es la imagen de un triángulo. Por supuesto, esto puede ser mucho más complejo, pero en el nivel más simple, hay un adulto, hay un bebé y hay un objeto alrededor del cual el adulto y el bebé interactúan. Y esto es algo que uno puede decir, pero ¿cómo así que esto solamente pasa desde los 9 meses? Es raro. Las observaciones y digamos que el dato empírico evidencian que antes de los 9 meses no es posible coordinar la interacción alrededor de un objeto con otra persona. Antes, los bebés son muy buenos explorando los objetos. Entonces, ustedes ven qué es lo primero que un bebé hace cuando se encuentra con algo. Los toca, lo tira, escucha, de pronto el juguete suena. Pero normalmente, antes de los 9 meses, nunca va a hacer algo como mostrarle el juguete al adulto que está cerca. El bebé solamente, digamos que su foco, una relación diádica, es con el objeto, está explorando el objeto. Aparte, de forma independiente, juega, llama, invita al adulto para que interactúe con él, o en el marco del cuidado, las actividades de cuidado fundamentales, pues allí también hay un ejercicio del bebé por responder, pero también por tratar de vincular al adulto a que esté con él. Lo que pasa con la atención conjunta es que el bebé comienza a mostrar indicios de que quiere invitar al adulto a que haga parte de eso que él está conociendo. Entonces le muestra cosas nuevas, señala, el adulto también le señala. Y a medida que el adulto le señala, pues por supuesto usa palabras, y por eso se dice que en estas interacciones es donde están los cimientos del aprendizaje del lenguaje. Brunner lo pone en estos términos, y es que en el nivel más sofisticado, la atención conjunta es un encuentro de mentes. Y esto, pues por supuesto que tiene una cantidad de cosas que uno podría preguntarse, como bueno, ¿y la mente entonces en ese sentido qué viene a hacer? Aquí, por supuesto, Brunner añade, pues con todo lo que, digamos, como con todo el contexto de los aportes que hace Brunner a la psicología, no depende solo de la cosa, que se articule la atención entre adulto y bebé, sino que también depende del contexto en el que estas personas se encuentran, en que esta triada se ubica, que se integra, pues digamos, como toda esa información, y pues va consolidándose a medida que se repite. Los bebés entonces pues son muy buenos explorando su entorno, y aquí es muy importante que se logre identificar qué puede hacer un bebé. Y lo cierto es que aquí hay dos maneras de aproximarse al problema, y es un bebé que tiene a su disposición para entrar en interacción con las cosas, y una respuesta muy habitual, que por supuesto se debe al conductismo clásico, es que los bebés actúan por reflejo. Incluso cuando están en interacciones sociales, parece que muchas personas intentan explicar esos gestos imitativos iniciales, como por ejemplo cuando la mamá se acerca al bebé y estira la boca para hablarle,
el bebé hace lo mismo, el bebé estira la boca. Estamos hablando de bebés de semanas. Y muchas personas dicen eso es una reacción refleja. Esto es algo absolutamente innato, que viene cableado, hace parte de nuestra configuración biológica. Por lo tanto, pues allí no hay más que hacer, no hay más que mirar. Eso son reacciones reflejas. Entonces, cuando uno se pregunta qué hace un bebé, pues uno necesariamente tiene que decir que un bebé llora, que un bebé se mueve, dependiendo de cuántos meses tenga, se mueve con más o menor independencia, con más o menor flexibilidad, por ejemplo. Pero muchos autores han dicho que en esos movimientos en realidad hay un ejercicio muy articulado de explorar el entorno con las particularidades que tiene o que le permite el cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay autores en psicología muy importantes como Silvia Español en Argentina. Ella dice, cuando uno ve que un bebé está acostado, estamos hablando de un bebé de 3 meses, pónganle, un bebé está acostado, en el caso de la bebé de este video, normalmente no está quieto, normalmente se está moviendo. ¿Y cómo se mueve un bebé de 3 meses? Da patadas o mueve los brazos, de tal forma que los brazos chocan con las superficies en las que el bebé está acostado. Entonces, Silvia Español básicamente lo que nos invita es a tratar de ver esa información como una información que le permite al bebé empezar a configurar cuál es su sentido del yo. Y no es un sentido conceptual, es un sentido corporal. Entonces, cuando el bebé mueve los pies y mueve las manos y se pega contra las superficies, roza las superficies, ahí lo que está recibiendo es información propioceptiva. Y esa información propioceptiva es la que le está permitiendo a él hacerse una idea, darse cuenta de que es una criatura independiente. Eso, el término técnico creo que son reacciones circulares primarias. Y es que además de, uno no ve que el bebé patea la superficie y los brazos, roza la superficie con los brazos, solo una vez. El bebé hace eso de manera repetida. Y entonces Silvia Español lo que dice, no podemos entender esto como reacciones reflejas o como movimientos sin sentidos, porque es que el bebé sí está recibiendo información propioceptiva. Y esto, pues, esto es un hecho que es verificable empíricamente. La manera en la que se verifica esto, por supuesto, tiene que ver con neuroimagen. Yo no sé leer neuroimagen, entonces no, casi que nunca me fijo en ese tipo de evidencia empírica, pero sí se ha tratado de documentar, sí se ha documentado que esta información es muy importante para comenzar a darse cuenta a uno mismo de cuáles son los límites de su cuerpo, por ejemplo. Pero además, cuando los bebés comienzan a ser más independientes en la forma en la que se mueven, comienzan a aparecer otras cosas, como por ejemplo que el bebé va gateando y se tropieza con un juguete que suena y luego va a querer seguir tratando de provocar ese sonido con el mismo movimiento o variando el movimiento. Entonces, eso es lo que Silvia Español, bueno, no Silvia Español, eso viene de otros autores, pero pues digamos que Silvia lo ha posicionado mucho en su línea de investigación aquí, bueno, en Argentina, que son las reacciones circulares secundarias, y es como tratar de con su propio comportamiento el bebé generar algún efecto en su entorno físico externo. Entonces, esta repetición que uno ve que los bebés hacen, mueven, tiran objetos de la misma forma, es una manera en la que ellos están experimentando con la forma en la que pueden tener incidencia en el entorno. Entonces, ya no es solo la sensación propioceptiva, sino que ahora su acción comienza a tener efectos en su mundo o en su entorno cercano. Por supuesto que la interacción diádica con los objetos y con las superficies, con las texturas, también da un montón de información sensorial. Y esto es algo que tampoco debe desligarse de todo el proceso de desarrollo que conlleva la atención conjunta. La información sensorial es muy importante también. Los bebés encuentran fuentes de estimulación sensorial en todas partes. Los juguetes están hechos para eso.
Pero pues ustedes saben que, no sé, entre un juguete de teléfono y un control remoto, el bebé siempre va a querer jugar con el control remoto. Eso es algo que yo todavía no entiendo, pero digamos que siempre estas formas iniciales de relación con las cosas están buscando es generar este tipo de sensaciones propioceptivas, pero también recoger información sensorial, que es algo que es muy importante que los bebés hacen. Y otra de las maneras en las que uno puede estudiar o aproximarse al comportamiento de los bebés antes de atención conjunta tiene que ver con la interacción diádica que ocurre con otras personas. Y aquí, por supuesto, ya empieza a ser muy importante toda esa configuración biológica con la que venimos. Y esto básicamente es llamar la atención sobre el hecho de que, creo que sobre esto voy a hablar más adelante también, pero es un hecho muy concreto y es que nosotros los seres humanos estamos diseñados filogenéticamente para terminar nuestro desarrollo fuera del útero. Por eso somos tan vulnerables de chiquitos. Si ustedes se fijan en otras especies, a las 2 horas, las crías ya comienzan a caminar. Nosotros nos demoramos mucho tiempo para completar nuestro desarrollo por fuera. Y eso tiene un sentido, y es el hecho de que los bebés explotan todas estas capacidades para vincularse con los otros, que básicamente tienen que ver con la sonrisa, con la imitación, que ya deja de ser un reflejo, sino que tiene una función biológica más importante, y es tratar de capturar al adulto para que lo cuide. Eso también es importante. Y esta interacción diádica con nosotros ofrece otro tipo de información que la que ofrecen los objetos, y es que el objeto siempre te responde de la misma forma. Cuando uno tira una cosa, siempre va a caer de la misma manera, a menos que uno cambie el movimiento, la fuerza con la que lo tira. Pero con las personas no responden de la misma manera en cada interacción. Las pausas cambian, las maneras en que el tiempo en el que se responde es diferente, el tono de la voz es diferente, los gestos que uno hace cuando está hablando con un bebé son diferentes, y uno también trata de identificar qué es lo que más le gusta al bebé para repetirlo. Entonces ahí es cuando uno se pone a hacer cualquier cantidad de maromas, rostros, muecas, para poder mantener al bebé vinculado en la interacción. Por supuesto que esto es lo que permite que eventualmente la atención se configure alrededor de un objeto del entorno. Entonces miren que ya tenemos capacidades para relacionarnos y obtener información muy importante de las cosas. También tenemos información muy importante para relacionarnos con las personas. Y por eso es que se dice que en la atención conjunta, se puede evaluar haciendo 3 cosas. Examinando si el niño, el bebé, sigue la mirada o monitorea la mirada del adulto, que sea capaz de chequear los ojos del adulto cuando están en la interacción triádica. Otra cosa que muestra que la atención conjunta está presente es que el bebé comienza a señalar o que mira hacia donde el adulto señala. Y la otra muy importante es que ya comienza el bebé a preguntarse por el valor de alguna forma que tienen las cosas a su alrededor. Y ahí es cuando comienza a indagar si, por ejemplo, el cuchillo es seguro o no. ¿Y eso cómo lo aprende? Pues porque el adulto seguramente va a tener cierta inclinación a que el niño no coja el cuchillo. No queremos eso, y pues eso tiene unas propiedades sensoriales, emocionales, bien específicas, que le indican al niño que ese cuchillo es un objeto que tal vez no amerite cercanía, por ejemplo. La atención conjunta, entonces, básicamente cumple 3 funciones. Es el precedente del lenguaje, nos permite entrar a conocer a las otras personas, esto es pensamiento centrado en otros, y también nos permite hacernos una idea del mundo. En principio, esas son como las 3 cosas que nos permite hacer la atención conjunta. ¿Cómo se explica? Vamos entonces a las teorías. Hay 3 teorías que tratan de explicar la atención conjunta. Hay una que bebe completamente de del modularismo, y es la teoría modular. La proponen varios psicólogos, dentro de los que más se conocen están Simon Baron Cohen, que es un psicólogo que también tiene una teoría sobre el autismo, por eso, por supuesto, le interesa estudiar atención conjunta. Y básicamente lo que nos dice esta teoría es que
los niños logran atender conjuntamente porque va madurando su cerebro y porque tiene la atención conjunta viene a ser un módulo que se activa en un punto del desarrollo cuando la maduración lo permite. En este caso, la teoría modular es una teoría que en realidad quiere explicar la teoría de la mente. Ustedes saben que la teoría de la mente es un hito de la psicología cognitiva que trata de explicar cómo es que logramos interactuar y acceder a la mente de los otros a través de la atribución de estados mentales. Entonces, por ejemplo, en una interacción yo le puedo atribuir a la persona creencias acerca de X o Y, intenciones, deseos, emociones. De hecho, de lo que menos se habla es de emociones en este tipo de teorías. Pero esa atribución de estados mentales es lo que a mí me permite darle sentido al comportamiento de las otras personas y predecirlos. Por eso es que esta teoría propone que la atención conjunta viene a ser algo intermedio que nos permite llegar a esa atribución de estados mentales que en realidad ocurre hasta después de los 3 años. Entonces miren que esto es el hito, esto es a lo que queremos llegar, y esto solamente ocurre entre los 3 y los 4 años. Algunos autores ya dicen que en realidad no es a los 3 y a los 4, sino entre los 4 y los 5. Entonces, antes de eso, lo que ocurre es que los bebés, por un lado, tienen un módulo, nosotros tenemos un módulo que detecta formas de ojos. Y esto tiene una función evolutiva muy específica porque en principio la dirección de los ojos también nos dice algo de la intención. Es decir, si usted mira esto es porque o le gusta o quiere hacer algo con respecto a esto. Esto es muy importante. La mirada es un indicador de atención. Y esto eso es aceptado casi que por todas las teorías que hay, por más que sean divergentes. Ese módulo, en principio, permite construir representaciones como conceptos primitivos de que los niños hacen juicios del tipo, yo veo que, él ve qué, él ve eso. Entonces, ese módulo funciona de manera independiente, detecta formas de ojos, permite seguir la mirada, pero porque tiene una función evolutiva específica, y es que eso de alguna manera anticipa la intención de las personas con respecto a uno, por ejemplo. Y el módulo que también funciona de manera independiente, pues es el detector, bueno, esto se llama el detector de la dirección de los ojos. Es el Eye Detector Direction. Bueno, yo esto creo que lo puse en español, pero es el módulo detector de la mirada, el módulo detector de intenciones, el módulo de atención compartida y el módulo de la teoría de la mente. Son módulos, esto se basa, por supuesto, tiene su fundamento en Fodor y en su teoría pues, de la constitución de la mente. Esta es la que más se parece a las perspectivas de la filosofía de la mente. Este detector de intenciones básicamente opera cuando los niños están en relación con otra persona también, y lo que quiere aquí es poder indicar cuál es la intención de las personas, y para eso se genera una representación conceptual primitiva. Más o menos así funciona el asunto. Si ustedes lo notan, el módulo de intención, de detector de intenciones y el de la dirección de la mirada, en realidad no nos dice mucho acerca de cómo ocurre ese pensamiento o ese conocimiento de las cosas. Aquí nos están hablando de ojos, nos están hablando de intenciones, por lo tanto el ámbito es más de interacción interpersonal, pero no nos dice mucho acerca de la naturaleza de las cosas. Esto queda como que puede ser una consecuencia o un resultado de. En el módulo de atención conjunta, pues se hacen juicios o, bueno, se hacen representaciones más complejas que ya articulan como lo que está viendo la persona, la intención que tiene la persona y la cosa que está afuera que no sabemos qué propiedades tiene. Sin embargo, esto solamente es importante porque nos lleva eventualmente a desarrollar esa competencia que se llama teoría de la mente. Es una competencia, es una habilidad. Hay una prueba experimental para esto, es la prueba de Salian,
Es muy interesante ver los videos de la prueba. Y en esa teoría de la mente se espera que los niños ya sepan usar todos los conceptos mentales. El primer concepto mental que aparece aquí es intención, pero con la teoría de la mente se espera que ya se maneje el concepto central de la atribución de actitudes psicológicas, que es la creencia. La creencia es el faro de la psicología cognitiva fundamental. A eso queremos llegar. La otra teoría es una teoría que se nutre de los hallazgos de la primatología. Somos parientes cercanos de los primates, por lo tanto, si estudiamos primates, podemos empezar a ver diferencias relevantes en torno a lo que ocurre con nuestras crías, nuestros bebés. Aquí hay atención conjunta básicamente porque podemos entendernos nosotros de siempre como agentes intencionales. Entonces, aquí básicamente tenemos que atribuirle dos cosas al bebé, que es capaz de representarse estados mentales como intención y también que puede razonar análogamente para poder ver las intenciones de los otros a partir de la propia experiencia como agente intencional. Si ustedes lo ponen esto se puede poner en términos muy, creo que ahorita lo voy a desarrollar más, pero por ejemplo la teoría modular es muy afín a la perspectiva de atribución psicológica en tercera persona, porque el paradigma es la creencia y así funciona, digamos, como que esta perspectiva específica. Esta, por el contrario, es muy afín con una perspectiva de atribución de estados psicológicos en primera persona. Entonces, el niño tiene que reconocerse como un agente intencional para poder ver en los otros las intenciones y para poder hacer ciertas cosas en relación con esas intenciones. La intención se ve en el movimiento, se ve en el comportamiento, entonces en el movimiento se ven tendencias a acercarse o a alejarse de las cosas y de acuerdo con esta teoría, estas inclinaciones a acercarse o alejarse son movimientos intencionales. Digamos que esto es una teoría cognitiva muy popular, hasta hoy sigue siendo muy popular, y el mecanismo que opera de fondo es un mecanismo de razonamiento por simulación. El niño es un conocedor experto de sí mismo y puede entender o proyectar ese conocimiento para su relacionamiento con las otras personas. Entonces, la base de la atención conjunta está en el bebé. El bebé solito desarrolla el mecanismo, tiene el mecanismo para poder leer en los otros intenciones. Esto lo dice Michael Tomasello, es el principal exponente de esta teoría y en sus palabras dice, yo simulo más o menos el funcionamiento psicológico de otras personas por analogía con el mío, que conozco directa e íntimamente. Esta es la teoría intencional. Atención conjunta básicamente ocurre porque el niño es capaz de proyectar en los otros su propia actividad intencional en relación con los objetos. La teoría modular y la teoría intencional, como su nombre lo indica, y también como el módulo lo indica, el módulo predecesor, son modelos que se basan mucho en este concepto psicológico que es la intención. Y la intención, bueno, básicamente, ¿en qué convergen? En que la atención conjunta es algo transitorio, es decir, la atención conjunta sirve porque es lo que nos va a permitir, en realidad, tener teoría de la mente. Entonces, ¿cuál es su valor funcional o el aporte al desarrollo de la atención conjunta? Que sin eso no hay teoría de la mente. Y esto, pues, gravísimo. El estado mental primitivo, el básico, el elemental, antes de la creencia, es la intención, y eso es así para los dos módulos, para las dos teorías. El desarrollo es esencialmente subjetivo. Si ustedes se fijan, si le atribuimos esto a una estructura modular, pues básicamente el desarrollo depende de que yo tenga la oportunidad de madurar. Madurar biológicamente, ¿no? En otro sentido. Y en el caso de la teoría intencional, miren que en realidad el mecanismo es bastante subjetivo, está muy cargado en el bebé porque el bebé razona análogamente. Las otras personas se comportan como yo lo haría en esa situación.
Ese es el razonamiento que se le atribuye a los bebés en esta teoría intencional. La mente es opaca. Bueno, otra cosa que tienen en común las dos teorías es que no nos dice mucho de qué tipo de interacción necesitamos tener con los otros para poder lograr estos aportes funcionales que tiene la atención conjunta, el lenguaje, la intersubjetividad y la objetividad, por decirlo de alguna forma. Tampoco nos dice mucho acerca de cuáles son los objetos o qué características deben tener los objetos alrededor de los cuales se articula el triángulo o se articula la interacción. Entonces, recuerden, son teorías psicológicas, tiene sentido que no nos digan nada de esas otras cosas, pero pues al final termina siendo como algo bastante restrictivo. La mente es opaca, al final, ¿cuál es la naturaleza de la mente de acuerdo con este modelo específico? Y es que la mente no se puede acceder directamente en realidad, sino que para poder entender a los otros, esa es la pregunta fundamental de la filosofía de la mente, es necesitamos atribuir estados mentales. Si no podemos atribuir estados mentales, no podemos llegar a relacionarnos con las otras personas. Por lo tanto, la mente no es observable directamente. Yo necesito poder atribuir conceptos para lo que necesito tener una capacidad racional que caracteriza al adulto y para hablar, para poder hacer esa atribución efectiva. Recuerden que aquí estamos hablando de conceptos psicológicos como creencia, deseo, intención. Las emociones nunca salen ahí, pero últimamente han intentado ponerlas. La función de la mente, la función básica de la mente es representar el mundo, la naturaleza de la representación, por supuesto, aquí es muy rara, por eso es que es psicología, no es filosofía, el filósofo es al que le importa aclarar la naturaleza de la representación. Sin embargo, pues en las teorías psicológicas esto en principio se da por entendido. Recuerden, estos son modelos de psicología cognitiva, por lo tanto la representación casi que se da como un concepto fundacional. Antes de eso no hay nada. Y otra cosa que tienen los dos modelos que comparten es que la mente es instrumental. En principio, todas esas cosas que los niños hacen y el mecanismo de atención compartida, en realidad viene a cumplir, como a satisfacer una serie de metas que pueden proponerse. La teoría intencional dice que los niños se proponen metas y que las interacciones en las que se involucra son medios para satisfacer esas metas o para llegar al cumplimiento de metas. Por ejemplo, si el niño señala porque quiere, ustedes saben que ahora los niños quieren estos aparatos, si el niño señala porque quiere el aparato, señala porque quiere que el adulto le pase el aparato. Y ese, para la teoría intencional, por ejemplo, es el primer gesto de señalamiento que es relevante. Cuando el niño de alguna manera hace un imperativo, da una orden, pásame el objeto, no dice nada, pero señala, el adulto le pasa el objeto. Entonces la marca, en este caso, el desarrollo en realidad consiste en que el niño pueda satisfacer sus metas, porque pues, son agentes intencionales, pueden proponerse metas. Y las personas y las cosas vienen a ser medios para la satisfacción de esas metas que se trazan. En la revisión conceptual que hicimos, básicamente nos dimos cuenta que hay varios conceptos de intención en estas teorías. Por ejemplo, la modular nos dice esto, sí, es un módulo. Por lo tanto, pues yo simplemente digo que hay un módulo que se llama detección de intenciones y en este caso la intención se define como pues algo primitivo, usted puede llamarle si quiere protointención. Es algo reflejo, es algo automático que se activa a medida que el desarrollo evoluciona o se cumplen ciertos hitos de maduración cerebral. Entonces, es un concepto de alguna u otra forma más relajado de intención, no tiene implicaciones conceptuales tan fuertes, sino que es algo que se activa, es básicamente un reflejo. La intención es algo como muy parecido a un reflejo. La teoría intencional sí tiene un problema de ambigüedad grave y es que pueden concebirse de dos maneras. Una como explicación de la conducta, tú haces esto porque tienes la intención de,
Y otra que es como un plan de acción. Yo tengo la intención de ir a este lugar, por lo tanto tengo que hacer estos pasos. Entonces, en realidad hay varios conceptos de intención y varios conceptos de intención se usan en el modelo intencional. Entonces, si uno lee varios artículos independientes, hay cosas que son comunes, pero en realidad no se llega a un acuerdo acerca de cuál es el peso cognitivo del concepto de intención que ellos manejan. Y esto, por supuesto, tiene un problema, y es que si se define la intención como un plan de acción, pues los bebés no tienen la capacidad motriz para poder ejecutar planes de acción sofisticados. Y si están funcionando por simulación, ¿cómo puedo proyectarme o tener la intención de que me alcance esto que está en la mesa, el bebé está en el piso, supongamos, si yo mismo no tengo la capacidad motriz de? Entonces, el concepto de intención empieza a ser raro en el uso que se le da en la teoría. La implicación de la concepción instrumental del desarrollo también es algo que llama la atención, y es el hecho de que básicamente esto lo que está haciendo es promover una idea de que el desarrollo psicológico es un asunto que sirve propósitos, o bueno, que los bebés en su desarrollo lo que hacen es aprender a manipular las cosas y las personas para la satisfacción de sus metas que no sabemos cuáles son. Las podemos inferir, esto funciona, digamos que a nivel cognitivo. Y esa es una implicación que pues uno puede revisar. Digamos que no es necesario aceptarla porque la idea de hacer también análisis conceptuales que se pueda revisar qué implica que uno piense un fenómeno de cierta forma. Y lo cierto es que dentro de esta concepción los bebés son manipuladores sofisticadísimos, muy sofisticados. Y pues hay personas que pueden decir, sí, lo son. Pues, ¿cómo no decir que un bebé cuando hace pucheros no le está manipulando? Sin embargo, pues hay otro tipo de implicaciones que pueden derivarse de esta concepción que puede tener efectos adversos, y pues sobre eso hablamos después. Resulta que si el hito de estas teorías es que se desarrolla la teoría de la mente, que yo pueda atribuir creencias y deseos, por ejemplo, si yo pongo antes la intención, recuerden que la intención es el concepto base, ¿cómo explico que la intención me permite comprender después de la creencia? Si para poder tener intenciones yo necesito creer que las personas, por ejemplo, van a hacer algo por mí. Entonces, al final, lo que uno termina mirando de esta teoría es que poner el concepto de intención como el primer concepto psicológico en realidad no está explicando cómo después llegamos a la creencia, porque la intención ya presupone la creencia, en principio. Y eso pues es algo que está sin resolver. Vamos que, recuerden, esto es una teoría psicológica, los psicólogos no tienen con esto. A nosotros nos molesta, nos inquieta un poco. Y la implausibilidad psicológica básicamente tiene que ver con el hecho de que le estamos atribuyendo capacidades a los bebés de las que en realidad no podemos dar cuenta. Es una teoría bastante adultocéntrica. Nosotros aquí desde esta perspectiva estamos atribuyéndole a los bebés capacidad para hacerse juicios, capacidad para razonar análogamente. O sea, al final los bebés se hacen juicios categoriales de que tú haces esto así porque yo lo haría de esa forma en esa situación. Y los libros clásicos de Tomasello son muy explícitos en eso, y los ejemplos que pone los articula de esa forma, los presenta de esa forma. Entonces, por esas razones, estas teorías a nosotros, pues a mí particularmente me parece que tienen más defectos que ventajas. Y por eso pues vale la pena revisar otras. La otra teoría que explica la atención conjunta es la teoría que yo he llamado la teoría experiencialista. Esta teoría, por supuesto, también está hecha clásicamente por psicólogos, pero son psicólogos que piensan un poquito diferente en términos de su lugar en la historia de la psicología del desarrollo. Son psicólogos que comienzan a notar a partir de sus interacciones en la práctica clínica o sus interacciones cotidianas con sus hijos, por ejemplo. Eso no es raro en psicología del desarrollo. Ustedes saben que Piaget experimentaba con sus hijos. Eso no es algo extraño, pero digamos que empiezan a salirse un poco del marco que ya existe para poder pensar de forma original lo que está ocurriendo con los bebés.
Esto, digamos que la inspiración de las personas que nosotros hemos agrupado dentro de este bloque son unos autores del desarrollo que se paran desde una posición organísmica, que son Heinz Werner y Bernard Kaplan, en el 63. Esto es anterior a atención conjunta, pero desde entonces ellos sí indicaron que hay una situación fundamental de aprendizaje, que en esa época no se llamaba atención conjunta, pero que sí tiene que ver con una invitación que el niño le hace al adulto para entender lo que ocurre a su alrededor. Entonces, la analogía del triángulo como que se mantiene. Cuando el infante aquí lo entendemos como un bebé, comienza a compartir los objetos que contempla con el otro, el acto de referencia, que es como lo que queremos que nos lleve al lenguaje, emerge no como un acto individual, sino como un acto social. Al intercambiar cosas con el otro, tocando y mirando cosas con el otro. Aquí es clave el punto de la interacción. Solamente en interacción logramos hacer esto. Finalmente se forma un dispositivo gestual especial que es apuntar a un objeto, pero miren que aquí recuerden que en el ejemplo anterior con el intencionalismo, el bebé apunta para que le alcancen cosas. Aquí el punto de partida es otro. El bebé señala porque quiere mostrar algo. Estos son dos gestos que tienen dos funciones distintas. El primero es el gesto con función protoimperativa. Cuando es bebés todo es proto. No hay forma. Y cuando muestra es un gesto protodeclarativo. Así es como el nombre con el que se puede identificar en la literatura empírica. Finalmente se forma un dispositivo gestual especial, apuntar a un objeto mediante el cual el infante invita al otro a contemplar un objeto como él es. Entonces aquí el foco ya no es tanto la inferencia o el razonamiento analógico, ni que todo el tiempo el bebé quiere que haga cosas por él, sino que aquí ya el bebé adquiere como una especie de agencia particular o especial, y es que quiere compartir con el otro lo que encuentra interesante. Y lo que mueve el desarrollo desde esta perspectiva es que uno le pare bolas al niño, que uno diga, qué interesante. En este caso ya no es razonamiento analógico, aquí lo que le atribuimos a los bebés es la capacidad para percibir su entorno, las cosas y las personas, para expresar su afecto, percibe cosas, percibe afectos, pero él también expresa afectos y expresa intereses. Y valoración. La valoración aquí es esa parte en la que las personas comienzan a través de sus gestos y de su expresión corporal a indicar cómo relacionarse con las cosas. Y normalmente esta valoración ocurre primero en el ámbito afectivo. Por eso, un apellido que se le pone a esta teoría es la teoría experiencialista afectiva, porque es que aquí ya no estamos necesariamente en el marco de la psicología cognitiva tradicional, que es computacional, que le gusta la metáfora de la máquina, para quienes somos transmisores y receptores de información, sino que aquí lo que nos interesa, aquí cambia un poco la perspectiva y es en términos de cómo concebimos nuestras capacidades básicas. Aquí ya no hablamos de intenciones en el sentido previo, sino que hablamos de darle una nueva perspectiva a toda esa evidencia empírica que sabemos, que nos ha mostrado lo que los bebés hacen. Puntos de contrastes entre una y otra, pues básicamente aquí la concepción de la mente para el intencionalismo, como lo vimos, es opaca. Tenemos que hacer inferencias o tenemos que razonar analógicamente para poder acceder a la mente de los otros. Por eso es que estas dos teorías se mueven muy bien en lo que se llama la perspectiva de la primera persona de la atribución mental en el caso de la modular y la perspectiva de tercera persona en el caso de la teoría intencional. Porque pues el hito, recuerden, es la teoría de la mente, que es atribuir creencias y deseos y otros conceptos psicológicos. En el experiencialismo, en el modelo que mostré ahorita, la mente es transparente. Recuerden que aquí lo que necesitamos es que el bebé perciba y que el bebé exprese. Por supuesto, esto también implica que estamos en un entorno en el que las personas que nos acompañan también son seres expresivos. Entonces, en este caso, la mente ya no tengo que inferirla, la mente la veo, la siento, la escucho.
La mente es lo que se ve en el cuerpo que uno está haciendo. Esto es lo que se llama la perspectiva de la segunda persona de la atribución mental. En esta perspectiva, ya la creencia es algo posterior. Aquí lo que nos interesa es cómo a través del vínculo emocional o de la interacción afectiva en general, pues uno obtiene información del otro. Entonces aquí lo que nos interesa es cómo los bebés llegan a sincronizarse con las personas que lo cuidan, prestándole atención a la cualidad del tacto. O sea, digamos que una de las implicaciones de esto es que si los bebés son seres que de verdad son tan activos, que son tan capaces de percibir las cualidades de su entorno, por supuesto que en este caso la cualidad del tacto también viene a ser muy importante. No es lo mismo zarandear a un bebé que tratarlo con cuidado. Y esto, ustedes saben que va a marcar trayectorias evolutivas muy distintas. Y esta es la información que es relevante para mover el desarrollo psicológico. En términos del vértice que se privilegia, las dos teorías intencionalistas, por supuesto que le ponen el peso del desarrollo al niño. La teoría experiencialista trata de equilibrar más las cosas, pero para la teoría experiencialista, sin un otro, no hay desarrollo. Por eso es que el enfoque es más intersubjetivo. Es junto a otro que se le va dando sentido y se le va dando forma al mundo. Es junto a otro que yo conozco qué significa ese otro, qué es ese otro. Pero también es en relación con ese otro que yo logro también identificar quién soy, qué soy, cómo me comporto. Entonces, es en realidad, digamos que es una teoría más equilibrada en términos de esas tres partes del triángulo de atención conjunta, pero la condición necesaria, yo creo que es suficiente para poder mover esos episodios de atención conjunta, viene a ser la interacción con el otro. Es la base, pero esa interacción también mueve los otros vértices, por decirlo así. ¿Qué tienen los bebés para mover ese vértice subjetivo individual dentro de esta teoría experiencialista? Pues todo lo que vimos. Los bebés son capaces de experimentar, explorar sensorialmente su entorno, pero también son capaces de vincularse afectivamente y de llamar a otro para vincularse con él. Eso lo vamos a ver en un video porque explicarlo así es un poco raro. La inversión cognitiva que tiene la teoría intencional es total, es decir, le apuesta a todas las capacidades cognitivas y representacionales que tienen los bebés. ¿Por qué? Pues por supuesto el eje principal es el subjetivo, hay unas capacidades de base, mientras que el experiencialismo está más cómodo con la idea de que lo que es cognitivo, lo que uno tradicionalmente llama esta dimensión cognitiva del desarrollo, básicamente consiste en un desenvolvimiento o en una exploración activa del entorno. Si el bebé es capaz de explorar su entorno de forma libre, de forma cómoda, es recibido, es acogido, por supuesto que va a tener una trayectoria que dentro de los términos psicológicos puede identificarse como normal, y aquí lo normal entiéndase como pura campana de Gauss, tendencias de desarrollo y demás. En términos de la ganancia funcional, es decir, los aportes, pues las teorías intencionalistas dicen que la atención conjunta sí sirve para cimentar las funciones referenciales y predicativas del lenguaje. Y también dice que puede conocer parcialmente la mente de los otros. Recuerden que la mente de los otros se conoce cuando uno tiene teoría de la mente, cuando ya puede atribuir creencias. Pero en atención conjunta lo que hacemos es conocer intenciones, no hay más. La comprensión completa llega hasta la teoría de la mente. Y por supuesto la visión del mundo y del desarrollo que promueve es una visión instrumental. Para el experiencialismo, la ganancia funcional es más rica, porque es que aquí sí nos están diciendo cosas acerca de cómo se configura la interacción para darle contenido a los objetos. En principio esos contenidos son afectivos, es decir, recuerden el ejemplo del cuchillo, uno se mueve, habla, vocaliza de una forma diferente cuando el bebé va a coger un cuchillo a cuando va a coger una pelota hecha para bebés. Y toda esa información que cambia entre una y otra, que en realidad es información afectiva, es lo que empieza a llenar de contenido a esas cosas del mundo.
También cimienta las funciones referenciales y predicativas del lenguaje, por supuesto. También permite conocer las otras mentes, pero desde la vía de la afectividad, no desde la vía de la intención ni de la creencia. Y también permite identificarse, tener conocimiento de uno mismo. Entonces, por eso puede que esta teoría tenga un poco más de ventaja en relación con la otra, en términos psicológicos también. Aquí recuerden que el caso paradigmático es señalar para mostrar. Por eso, digamos que en esta teoría se promueve más una visión del desarrollo y del entorno en términos de que las cosas tienen valor propio y que son interesantes per se. La interacción es interesante por sí misma, no es interesante porque me permite satisfacer mis metas y propósitos. Entonces, esos son dos enfoques que son consecuencia de adoptar una u otra teoría. Recuerden que esto hace parte del análisis conceptual que se hizo, esto tiene mucho más detalle, pero la forma en la que se abordan estos problemas desde la filosofía del lenguaje aplicada, pues funciona de esta manera. Revisando cuáles son los conceptos que en este caso la teoría psicológica usa, contrastarlos con sus usos ordinarios, esto por supuesto bebe de Wittgenstein, y poder identificar si esos usos ordinarios son de alguna manera consonantes o disonantes con lo que la teoría quiere explicar o quiere decir. Y ahí es cuando se empiezan a mirar o a mirar qué afinidades hay o si la teoría definitivamente está inventándose un nuevo concepto para algo que nosotros en el lenguaje ordinario tratamos de una manera diferente. Ese es el enfoque que nosotros asumimos. Básicamente, con este ejercicio de análisis, lo que nosotros hicimos fue decir, la teoría experiencialista es genial, nos gusta mucho porque además nos permite recoger toda la evidencia empírica que hay y darle una cara, primero, conceptualmente plausible. Nadie está dispuesto a negar que un bebé perciba, exprese afecto y pueda hacer ejercicios de valoración compartida, como en el caso del señalamiento y los ejemplos del cuchillo y la pelota de bebés. Sin embargo, esta teoría tiene un defecto muy importante y es que nos está diciendo todo el tiempo que la afectividad es lo que mueve el desarrollo, que percibimos y expresamos afecto, que el afecto es lo que canaliza y mueve la interacción. Gracias al afecto es que llegamos a tener conceptos. Esa es en realidad la tesis filosófica fuerte. Es muy complicada, eso ya es una teoría de filosofía del lenguaje, si uno quiere hacer una teoría del significado basada en la noción, por ejemplo. Eso es un proyecto independiente. Pero en realidad la teoría no tiene claro cuál es ese concepto de afectividad. Si ustedes hablan de afectividad, la afectividad es todo. Es todo. Es la capacidad que uno tiene para sentirse ansioso por tener que dar una conferencia, pero también es la capacidad de uno identificarse como un ser amoroso. Yo soy cuidadora, yo soy cuidadosa, yo soy ansioso, yo soy rabioso, pero también es, siento mucho amor por mi hijo. Y miren que ahí se mezclan dos cosas, un sentimiento de amor que de alguna manera uno podría decir está encapsulado dentro de la piel. Yo siento el amor de cierta manera, eso es cualitativamente muy específico, pero siento amor por alguien. Entonces aquí es cuando se mete, o uno podría decir, parece que hay algo en la afectividad que es raro porque hablamos como rasgos de carácter, yo soy rabioso, hablamos como emociones, yo tengo amor por mi hijo, no sé, por mi gata, mis gatas, por ejemplo, pero también hay una manera en la que nosotros expresamos nuestra afectividad y es que yo siento amor, yo tengo amor, yo siento amor siento miedo. Y aquí el lenguaje, recuerden que este foco es conceptual, es del lenguaje, también comienza a ponerse raro, porque no sabemos entonces cuál es esa noción de afectividad que la teoría nos dice que es lo que motiva el desarrollo. Y esa noción de afectividad que mueve el desarrollo tiene que también darle un lugar al cuerpo, porque recuerden que el bebé es un ser corporal. El bebé aprende con su cuerpo, con todo su cuerpo. Entonces, es una afectividad que tiene que estar en el cuerpo. Es una afectividad que tiene que relacionarse con las cosas, porque si no, ¿cómo cierro el triángulo?
Entonces, aquí empiezan, por ejemplo, a resonar el siento. Yo siento que el siento me pega a lo corporal, pero ¿será que el sentimiento tiene dirección? ¿Será que el sentimiento puede ser sobre algo? Es raro, no es claro. Y otro requisito que debe tener esa noción de afectividad para que mueva el desarrollo es reconocer que esa afectividad también nos permite ir dándole contenido al mundo. Es decir, aquí ya cambiamos las palabras en sentido estricto, bueno, no en sentido estricto, pero las palabras tienen de base algo y es la forma en la que las decimos, y ese es el ingrediente afectivo que a nosotros nos hace falta. Recuerden que estamos hablando de bebés de 9 meses, entonces por eso es importante que nos fijemos en estos 3 aspectos para poder generar una explicación plausible y que no sea circular. Ya sabemos que este no es circular porque no me está presuponiendo intenciones como fin para, como medio para, perdón. Y entonces nos traslada el problema a otro ámbito que es demasiado amplio y también estamos en líos porque eso también lo quieren estudiar todas las personas. Y es el área de las teorías del desarrollo emocional y las teorías filosóficas de la emoción. Necesitamos tratar de aclarar ese panorama afectivo para saber cuál es la noción que no pelee tanto con el lenguaje ordinario, pero que sea teóricamente útil para poder explicar bien el triángulo de atención. Hay una teoría clásica del desarrollo que se basa en el modelo de las emociones básicas. Ese modelo de las emociones básicas también hace parte fundamental de las teorías clásicas que tienen. A mí me parece que esta teoría de las emociones básicas es más psicológica, científica que filosófica, pero se estudia mucho en filosofía y sigue siendo un modelo paradigmático para entender la emoción infantil. Si ustedes le preguntan a un psicólogo en la calle, de una te va a decir que este es el modelo de desarrollo emocional y pues está bien, es lo que hay. El modelo se piensa como algo lineal, este modelo lo propuso Michael Lewis. Se piensa como algo lineal, pero es extraño. El bebé nace y su afectividad o su emoción cuando nace es básicamente patrones de conducta. Patrones de conducta que uno llama miedo, que uno llama alegría, que uno llama asco. Son 6 de acuerdo con Ekman, pero hay otros que dicen que son 9 emociones básicas, entonces ahí también hay unas cosas raras, porque la teoría de las emociones básicas no es una, son varias, y cada una individúa las emociones de manera distinta. Aquí, por supuesto, no hay individuación, dicen emociones básicas, y las emociones básicas o primarias, en este caso, son patrones de acción que se elicitan como una reacción a un estímulo particular. Y esos estímulos están configurados biológicamente. Entonces, la emoción de los bebés es una reacción, es un patrón de acción que se elicita ante unos estímulos particulares que están configurados biológicamente. Esto también tiene raíces evolutivas. Eso hace un bebé emocionalmente, de acuerdo con el modelo predominante. Es una teoría cognitiva. ¿Por qué digo que es una teoría cognitiva? Porque antes de que aparezca la capacidad de dar cuenta de yo con el lenguaje, que es la famosa capacidad autorreferencial, los bebés tienen emociones en forma de patrones de acción. Entonces son, básicamente, si uno de verdad se pone muy estricto y muy reductivo, es un esquema de estímulo-respuesta. La respuesta es la emoción, es un patrón que se elicita como el resultado de un estímulo específico. Por ejemplo, los ruidos fuertes elicitan llanto porque digamos que en nuestra biología está configurado que los ruidos estruendosos y repentinos causan miedo. Por lo tanto, el bebé llora. Entonces, el patrón del miedo es una cadena que implica la sensación corporal y la expresión del llanto a la vez, que se elicita por ese estímulo, por esos estímulos preconfigurados. Él tiene muy bien elaborado con esos estímulos, yo no los conozco todos, debería conocerlos. Pero algo pasa que es muy importante en el curso del desarrollo. Miren que coincide con la teoría de la mente. Si uno dice que la teoría de la mente se desarrolla después de los 3 años, más o menos después de los 3 años, comienzan a verse mucha más consolidada
la capacidad de dar cuenta del yo. Por supuesto que los bebés comienzan a hablar de yo desde mucho antes, pero hay evidencia empírica que también la ha aprovechado Merleau-Ponty al respecto del paradigma del espejo, ¿no? Del reconocimiento del bebé ante un espejo. El bebé se reconoce en el espejo, pero no siempre se reconoce. Eso es inestable, más o menos hasta los 3 años. Lo que empieza a ocurrir acá es que cuando el bebé es capaz de dar cuenta de sí mismo, un niño, ya estamos hablando aquí de un niño grande, cuando el niño empieza a dar cuenta de sí mismo, ahí es cuando obtiene la capacidad de tener emociones. Emociones autoconscientes. Son emociones que implican que el niño tiene una idea del yo, una idea conceptual del yo, que le permite tener emociones como, por ejemplo, la vergüenza, los celos y la empatía. Esas son las primeras. ¿Cómo ocurre? El niño es capaz de darse cuenta de que es una persona, dice de sí mismo, XY, aprende reglas, porque pues aquí ya hay lenguaje, entonces todo es más fácil. Hay reglas de cuándo expresar emociones, de cómo sentir emociones, de por qué sentir emociones, y, por ejemplo, en este caso, las emociones, por ejemplo, de la vergüenza, es una emoción que sale cuando el niño es capaz de verbalizar y de dar cuenta de que es el objeto de atención. Miren que más adelante aparecen emociones que tienen que ver más con la valoración o la evaluación de la acción. Y aquí, por ejemplo, están el conjunto de emociones que uno dice que si uno se mete también con desarrollo moral, mire que aquí es donde empiezan a aparecer las emociones morales. Son las últimas, según el esquema. Vergüenza por lo que uno hace, orgullo por lo que uno hace, culpa por lo que uno hace. Estas emociones solamente se identifican, aparecen, los niños las experimentan cuando son capaces de hablar de sí mismos, de pensar sobre sí mismos, conceptualmente. Consecuencias prácticas. Antes de la conciencia, en este caso entendida como capacidad autorreferencial, no hay genuina experiencia emocional, sino patrones de acción. Y las primeras interacciones entonces que uno tiene con un bebé en realidad son reacciones. El bebé imita por reflejo. Y ese es el lenguaje que uno tiene que usar si sigue un modelo de estos. Es el lenguaje que se usa cuando uno sigue un modelo de estos. Dentro del modelo, las relaciones interpersonales son significativas y recíprocas solo cuando hay un sentido integrado conceptualmente de uno mismo. Por eso es que la experiencia emocional, cuando uno tiene un modelo de estos, en realidad comienza muy tarde en el desarrollo. La experiencia emocional genuina. Antes hay patrones de acción. Hay algo afectivo, sí, pero es algo que se configura en el esquema del reflejo y de la reacción a estímulos. Entonces, consecuencias teóricas, ahí tampoco se ve, pero consecuencias teóricas que tiene este modelo para pensar la emoción infantil, sobre todo en este periodo que nos interesa. Casi que no hay estudios que traten de documentar si los bebés tienen o no emociones secundarias, y son contados con la mano. Entonces, por ejemplo, de hecho el video que vamos a ver es sobre uno de esos estudios, que en realidad no sé si vamos a alcanzar a ver, espero que sí. Voy a ir más rápido. Como se cree que los bebés no pueden tener genuinas experiencias emocionales ni experiencias parecidas a esas emociones como la vergüenza, la culpa, los celos, el orgullo, pues nadie las busca, nadie las trata de documentar. Sin embargo, sí hay evidencia de que los bebés desde muy chiquitos se expresan como si sintieran orgullo. Por ejemplo, vean a mi sobrino parándose solito. ¿Cuál es la expresión corporal del orgullo? Acuérdense de los Simpsons, yo siempre pongo los Simpsons de ejemplo. Cuando Bart dice que se siente orgulloso de Homero y que esta es una sensación nueva, quiere levantar la cabeza. Entonces, corporalmente el orgullo se manifiesta porque uno de alguna u otra forma se erige, se para recto y levanta la cabeza. Como yo estoy en un modelo tradicional, esto no puede ser orgullo, porque no, es que no tiene conciencia. Este niño tiene 12 meses, tal vez. No sé cuántos años tenía mi sobrino. Pero si uno se fija en la expresión y se fija en lo que el bebé hace, parece que los bebés sí tienen experiencias de las que uno podría decir,
El bebé está orgulloso de lo que hizo. Pero científicamente nos da miedo atribuir orgullo, por decirlo de algo. Científicamente, en la vida cotidiana, por supuesto que no hay ningún problema, pero científicamente mucha gente diría, no, pero es que ¿cómo se va a sentir orgulloso si no puede pensar el orgullo, si no puede conceptualizarse qué es? Imposibilidad, por supuesto que los bebés no cumplen los criterios operacionales que tienen estas emociones para poder identificarse como tal. Estas emociones se reflejan en el lenguaje, en el juicio. ¿Cuál es el juicio por el que usted se siente orgulloso? Yo me siento orgulloso por tal cosa. Esa es la definición operacional del orgullo. Los bebés no pueden decir por qué están orgullosos. Ni siquiera pueden decir quiénes son. Entonces, los criterios operacionales o la evidencia con la que se identifica científicamente que existe la presencia del orgullo en este caso, por supuesto que pues a un bebé le queda grande, no puede. Estos criterios, por supuesto, están establecidos por el paradigma de la teoría de la mente. La teoría de la mente domina la psicología cognitiva, que también ha permeado la investigación en emociones. La tercera consecuencia es que, por ejemplo, ven al bebé, el bebé, pues, no sé si de verdad lo estoy llevando muy lejos, pero el bebé va haciendo como poniéndose de pie con todo su esfuerzo, el observador observa, no interviene, lo logra, miren que mira a alguien que está en el entorno, fíjense en la segunda imagen, mira a alguien, mira a la persona que está grabando y sonríe. Yo como adulto interpreto esto como orgullo, pero desde el punto de vista científico esas expresiones tampoco son válidas como manifestaciones de orgullo. Por lo que, pues ya sabemos, no se cumplen con esos criterios y demás. Entonces, estas expresiones y todo el contexto que las motiva, en realidad no están teniendo la atención suficiente porque abstraerlas empíricamente es muy complicado. Esa es básicamente la limitación. Y normalmente, si encontramos que un adulto hace esto, nunca vamos a dudar en que está orgulloso de lo que hizo. Pero con un bebé siempre vamos a dudar desde el punto de vista científico, ¿no? Insisto, en las interacciones cotidianas la vida es más sencilla. ¿Cuál fue la apuesta que nosotros encontramos? Nosotros hicimos una revisión de las teorías de la emoción, hay cantidades, pero los elementos son comunes a muchas de ellas. Entonces, hay teorías de la emoción que dicen la emoción es un juicio, son las teorías cognitivas. Si nos vamos con esa teoría, los bebés no tienen emoción. Las emociones son sensaciones, eso es lo de William James. Si las emociones son sensaciones, es muy difícil que tengan un objeto. Y recuerden que necesitamos poder que las emociones también nos ayuden a darle sentido al mundo. Y la otra versión es que hay una tercera versión, que es que las emociones son intrínsecamente corporales y son intrínsecamente intencionales en el sentido de Brentano, es decir, tienen un objeto al que se dirige, un objeto en el mundo al que se dirige. Hay una concepción que es de un autor que se llama Peter Goldie, que nos dice que la emoción, el ingrediente básico de la emoción, aquello que es plausiblemente atribuible a cualquier criatura, de hecho esto abre la perspectiva para pensar la emoción animal, pero allá no llegamos, es una suerte de sentimiento con dirección. Y esto lo que hace básicamente es capturar dos ideas. La primera es que la emoción siempre es corporal y la segunda es que siempre se dirige a algo, aunque no se tenga individuado y especificado conceptualmente cuál es el objeto de esa sensación o de ese sentimiento. Sentimiento es la palabra. Los dos hechos que se capturan en esta concepción de emoción es que se siente, pero se siente siempre hacia algo. Y ese sentir hacia algo básicamente se puede entender en términos de un compromiso con el entorno, pero compromiso aquí en términos de engagement. Aquí, por supuesto, también nos encontramos con problemas de traducción. Y es que todas estas teorías siempre están hablando de vinculación y de compromiso, y normalmente estas dos palabras se capturan en esto que uno llama engagement. Aquí, este engagement, por supuesto, es irreflexivo, porque no necesita conceptos, sino que se ve
abiertamente en la expresión y se ve abiertamente en la acción. Y esto, si uno articula esta teoría experiencialista con una noción de emoción sui generis, es decir, que captura los dos ingredientes clásicos y básicos de la emoción, que es la capacidad de sentirla en el cuerpo, pero también una capacidad que me vincule la emoción con el mundo, esto de que sentimos porque estamos en un entorno, se debe fundamentalmente a que el proceso de desarrollo tiene algo que es muy interesante y es que se caracteriza por su plasticidad. Muchas teorías tradicionales están siempre entendiendo que el desarrollo es bastante rígido, es bastante estricto. Y de acuerdo con una posición como la que nosotros estamos tratando de organizar, en realidad las opciones del desarrollo, el desarrollo tiene que pensarse como un proceso, no como algo lineal. Y cuando uno lo piensa como un proceso, la perspectiva cambia a nivel empírico y también, por supuesto, a nivel de vinculación y de trato efectivo. El desarrollo es plástico, es decir, es maleable. Uno tiene reflejos de base, claro, pues es que es el equipamiento básico, pero es que la forma en la que ese reflejo se desarrolla o se licita en cada interacción es diferente, porque cada interacción es diferente. Piensen en el bebé recién nacido que tiene el reflejo de succión para poder comer. Ese reflejo de succión, por supuesto, tiene una forma, si ustedes lo han notado, han tenido la oportunidad, los bebés recién nacidos casi que ni respiran cuando están succionando, son como muy rápido, el movimiento es bien particular. Pero a medida que va pasando los días, eso empieza a cambiar porque cuando la mamá o el cuidador, quien sea, le está dando el alimento, comienza a jugar con él. Y ahí el ritmo cambia, es decir, esto no es estático, esto es permeable, incluso el reflejo de succión. Sigue teniendo la misma funcionalidad, claro, el bebé necesita comer, eso no va a cambiar, pero la forma en la que succiona, el ritmo, la pausa, la respiración, la articulación comienza a cambiar. Y esos son los hechos básicos biológicamente configurados que son los que mueven la teoría experiencialista. No es módulo, no es que los primates no tienen intenciones, nosotros sí, sino es el hecho de que nuestro proceso de desarrollo, hay una razón por la que nuestro proceso de desarrollo ocurre fuera del útero. Nosotros somos una de las especies que más tarde se parece a un adulto funcional de su especie. ¿A qué edad uno comienza a parecerse a un adulto funcional? Pues, dependiendo de dónde uno se pare y dependiendo de qué época de la historia estés, después de que tengas cédula, de pronto. Pero han pasado 18 años. Hay especies, estos videos pues son de eso, nacen, a las 2 horas ya caminan, ya pueden ser independientes. Por supuesto que dependiendo del tipo de especie pues se configuran estos tiempos de una manera diferente. Si uno se pone a examinar bien la teoría y con su complemento afectivo, emocional en este caso, en realidad la teoría sí permite recoger muy bien toda la evidencia empírica que hay en términos de biología, en términos de configuraciones y también en términos de las implicaciones que tiene. Y sobre esto creo que es en lo que les voy a hablar. La consecuencia de hacer esta adaptación, esta revisión, básicamente es que lo mejor y lo más provechoso para entender el desarrollo psicológico a propósito de la atención conjunta es entender al bebé como un explorador activo de su entorno, pero no un explorador activo que pueda hacerlo todo solo, sino que es un explorador que necesita la guía de nosotros los adultos que estamos cerca. Básicamente nosotros los adultos somos los que conectamos al bebé con la cultura en la que estamos. Si no hay un adulto que le haga esa introducción al bebé, pues va a ser muy difícil que se integre a las normas, a la normatividad, a la práctica, a los sentidos, significados que existen en esos entornos particulares. El bebé tiene habilidades para conectarse con su entorno, pero también con las personas, y eso hay que ponerlo como punto de partida. Entonces, los bebés no solamente reaccionan, los bebés son exploradores activos de su entorno. La condición básica es la mutualidad, y esta mutualidad, si uno lo ve muy detalladamente, puede entenderlo en términos de la psicología ecológica de Gibson. Y es que básicamente el entorno es un compuesto de facilitadores. Los objetos facilitan ciertos cursos de acción. Estos objetos permiten que uno los toque de cierta forma, que uno los agarre de cierta forma. Los juguetes se diseñan de acuerdo con eso, de acuerdo a qué capacidad tienen los bebés para moverse para poder agarrar los juguetes, por ejemplo. Los objetos
revelan cursos de acción específicos, nos dicen cómo los podemos tratar. Las personas también, las personas mueven el vínculo o no. Uno puede responderle a un bebé cuando hace gorgoritos o no. Y eso son los dos hechos que son los más importantes para el desarrollo psicológico. El entorno es significativo por sí mismo por eso, porque todo el tiempo nos está mostrando los cursos de acción que podemos hacer. Y básicamente ese significado que está a la base de nuestra integración a la cultura, pues está en estas interacciones y está en esto que los objetos nos permiten hacer con ellos y que las personas nos permiten hacer también. El hecho de que nuestro desarrollo sea plástico o que sea caracterizado como algo que es intrínsecamente plástico, maleable, que no es estático, es lo que abre la posibilidad a que el desarrollo ocurra como debería ocurrir para que lleguemos a ser personas ajustadas en un entorno particular. Pero lo cierto es que en ese proceso la normatividad, la norma, las reglas que tenemos, pues son finalmente lo que va a permitir que nos insertemos en las culturas y en los grupos sociales en los que estamos. Entonces, todas esas cosas, por supuesto, que empiezan a vincularse en ese triángulo primario, en ese triángulo original. ¿Cuál es la implicación que es la que me gustaría seguir trabajando en este caso? Y es que en realidad el punto no es, bueno, vamos a mirar estas teorías defectuosas, no sirven o lo que sea, sino que en realidad las formas en las que se están explicando los fenómenos tienen implicaciones sobre las maneras en las que nos relacionamos con las cosas. Por ejemplo, si pensamos que los bebés solamente reaccionan ante estímulos, pues es probable que los tratemos de una manera diferente a que si pensamos que los bebés tienen la capacidad de llamarnos, vincularnos, respondernos. Y esto es un punto muy importante porque tiene una implicación social muy específica, ustedes ya saben cuál es. Esto de alguna u otra forma es lo que nos permite también entender por qué hay maltrato. Si pensamos que los bebés tienen poco acceso a nuestras emociones y pensamientos, haremos pocos esfuerzos, quizás cuando son positivos, para expresarlos o para esconderlos cuando son negativos. Crearemos tipos de interacción apropiada para un bebé que no puede entendernos, como observarlos, entrenarlos, mantenerlos felices, pero no nos estaremos vinculando realmente con ellos. Y recuerden que es la vinculación la que promueve un desarrollo ajustado a un entorno particular. Uno al final quiere que los niños sean capaces de ser independientes, pero nuestra especie es social, o sea, en realidad esa independencia se construye también en función de los otros. Voy a mostrarles solamente un fragmento chiquitito de un video. Esperar a ver si happening within the peak of the smile. That was the criterion for counting it as a koi smile. It was very, very cute. That is adorable. Yeah. It's an expression of self. And there's one more thing that I found babies doing, which really got me thinking. Shamini was 9 months old, sitting in a high chair. She's looking for something to do to engage her dad, and she offers this picky peg. She's just got a slight touch of a smile. And as he reaches out, you can see her smile broadens and she starts whipping it back and she's grinning. No, give it to me. This was teasing. Should have run away too. Teasing is amazing. But for me, it was a real revelation. Babies of 9 and 10 months were working out exactly what affected the people around them in order to muck about with other people's expectations. Ella es Vasudevi Reddy, es una de las psicólogas del desarrollo que... Profe, perdón.
¿sí? No nos quedó la imagen, pero continuemos, que igual después, si algo, entonces lo editamos. Vale, listo, gracias. Ella es Vasudevi Reddy, es la psicóloga, para mí es una de las psicólogas más importantes del desarrollo actualmente. Sin embargo, bueno, yo trabajo en varios departamentos de psicología y yo he visto que casi nunca la leen acá. Entonces, pues yo por supuesto le hago promoción cada vez que puedo, porque sus trabajos son muy interesantes. Sus trabajos son justamente mostrar todas esas cosas que se supone que los niños no pueden hacer. Aquí, por ejemplo, además de mostrarnos primero un triángulo de atención conjunta súper básico de su hija con el papá y el chanchito, también nos está mostrando que cuando uno no le presta atención a lo que un bebé puede hacer, deja de darle, pues pierde el interés y también deja de darle sentido a muchas cosas. Por ejemplo, antes de ella, nunca se había estudiado la creación de humor por parte de los bebés. Y lo cierto es que los bebés molestan, hacen bromas y se ríen y disfrutan cuando uno se ríe. Y la creación del humor por parte de bebés es un campo de estudio que esta autora también pues ha promovido prestándole atención a todas estas cuestiones. Entonces, eso era todo lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Si quieres, vamos a parar aquí. Compartir. Listo. Bueno, creo que por temas de tiempo, pues nos tenemos que retirar de la sala. Porque cierran la biblioteca. Tenemos espacio como para una preguntita. No sé si alguien... Comentarios, preguntas, inquietudes.